buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia que va por la libertad de expresión, por la pluralidad. Usted aquí escucha todas las opiniones, toda la diversidad de pensamientos, y de eso es de lo que se trata, queridos amigos. También estamos de manera diferida en Grupo Radio Turquesa, la joya del sureste. Un abrazo a toda esa bellísima zona, el sureste, Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos. Un abrazo desde nuestro corazón y, por supuesto, a Radio La Nueva República, un abrazo cariñoso, así como a las frecuencias de La Pantera en la frontera norte. Por supuesto, queridos amigos, ya antes que a nadie, a ustedes. Nuestra base de transmisión, como siempre, y por supuesto, es precisamente la Torre Tepeyac de ABC Radio, de Organización Editorial Mexicana. Y por supuesto, yo le agradezco al ingeniero Víctor Melara García por todo su apoyo. Un abrazo, ingeniero querido, y también nuestra gratitud a Jonathan Álvarez por su apoyo a través de la red, a Diana Mónica Sánchez Martínez, entrañabilísima, por supuesto, todo su apoyo también, y a todos, compañeras y compañeros de los diferentes grupos, queridos amigos. Bueno, tenemos un día de notas, de comentarios, de análisis por demás relevantes. Ustedes ya probablemente lo hayan visto, pero vamos a arrancar con Ceci Tapia, Solidaridad Mil. Ustedes la conocen, ella es defensora de derechos humanos y además también es fiscalista y, por supuesto, está en la dirección de redes del Club de Periodistas de México, es nuestra directora, y contamos con directivos del Club de Periodistas de México, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, por supuesto también el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, y agradecemos mucho, como siempre, el análisis y los datos de la maestra Magdalena García de León. Así es que no se despeguen de su radio o de su computadora, a través de donde ustedes nos estén escuchando. Por favor, no se despegue porque el análisis será por demás interesante. Ceci, querida, yo te pediría, muchísimas gracias, este ejercicio que reitero, lo digo siempre, no solamente es irnos con las tendencias, a veces coincidiremos, a veces no, porque muchas veces las tendencias están infladas de acuerdo a determinado interés. Así es que aquí lo importante es darnos cuenta que puede ser de utilidad para nuestro análisis. Ceci, querida, te escuchamos con atención. Adelante. Claro que sí, querida Celeste. Muy buenas tardes, maestros. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas, a la gente de Twitter, Facebook y todas las plataformas que nos escuchan, incluyendo YouTube. Pues, bueno, hoy ha sido un día muy interesante. Hoy a la 1:40 de la mañana fue asesinado, cuando salía al baño en un antro, en un lugar, el exgobernador Aristóteles Sandoval. Este exgobernador de Jalisco, que fue asesinado hoy en Puerto Vallarta, pues bueno, él ya tenía una historia que había marcado su vida en el momento en que fue gobernador, desde los primeros días de su gobierno, y eso recordando que enfrente de él habían asesinado a uno de sus colaboradores y amigos, al secretario de Turismo, recuerden ustedes, a Jesús Gallego, quien había sido, asesinado, y quienes se atribuyeron a ese asesinato fueron este cártel Jalisco Nueva Generación, y quienes señalaron que uno de los móviles del asesinato había sido que él era de otro cártel que se llamaba Caballeros Templarios. Bueno, así fue pasando este gobierno, y y en ese tiempo también, en mayo de 2014, hubo otro intento igual de tener a otro líder de otro cártel que se llamaba Nemesio Ceguera. Bueno, total que toda la violencia en el Estado fue desatada. Él vivía ya con amenazas, llevaba 15 guardaespaldas, y bueno, pues fue hoy asesinado. Algo muy, muy interesante. Yo creo que sí sería muy importante saber qué es lo que pasó, porque realmente las redes sociales hablan desde toda la madrugada de este asesinato, que fue
súper, súper terrible y que además marca lo que ha sido el gobierno, no solamente de Aristóteles Sandoval, que fue quien le entregó al actual gobernador, que también ha sido muy criticado e inclusive señalado de haber recibido dinero en, pues bueno, el narco, para estos grupos de delincuencia organizada para su campaña. Pero bueno, finalmente este tema es muy, muy interesante. Hoy amanecemos igual con semáforo rojo en la Ciudad de México, en el Estado de México, cuando ya son más de 114,000 muertos oficiales en el país de COVID. Por supuesto, estamos descuidando la idea de que también hay muertos por otras situaciones de salud importantes, que estamos en una época, va a entrar el invierno y que esto nos va a dar enfermedades respiratorias. Entonces yo creo que hay que hacer más y más empeño en quedarse en casa. Si no tienes que salir, no salgas, no evitar conglomeraciones. Han puesto muy malos ejemplos, también se ha visto en redes sociales, grupos empresariales, grupos de comunicadores, etcétera, etcétera, que han hecho fiestas, y que esto pues va a provocar más y más ocupación hospitalaria, y que en esta doble moral de crítica del manejo de la pandemia, en donde los ciudadanos debemos tener esa corresponsabilidad con el gobierno de la salud, no solamente nuestra, sino de la salud de las personas que están a nuestro alrededor, nuestra familia más cercana, incluyendo personas de tercera edad, niños, jóvenes, hijos, todo, etcétera, etcétera. Yo creo que esto sí es muy, muy importante, ya que también Gatell es un vamos a llamarlo un HT, un hashtag. Entonces yo creo que sí es muy, muy importante que nosotros podamos platicar de esto, porque ya se esperan de 3 a 6 meses muy duros de enfermedades respiratorias, aquí que estamos entrando al invierno, y estas enfermedades respiratorias pues se van a ver más afectadas también con la contaminación, que ese es otro tema que está en las redes sociales, ya que la contaminación en el aire en México aumenta el riesgo de morir de coronavirus. Así lo anunciaron, porque se concluye que el dióxido de nitrógeno, contribuye al incremento en el riesgo de morir por COVID-19. Pero bueno, esto lo dice el director de Salud Ambiental a raíz de esta situación de semáforo rojo en estos estados de la República. Yo creo que esto es lo más relevante que ha sucedido, y sería muy importante que pongamos atención. Eso es todo, querida Celeste. Bueno, muchísimas gracias, Ceci, querida Ceci Tapia. Varios de estos temas precisamente consultaremos con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, y por supuesto con los maestros también sobre el análisis del acontecer político y las repercusiones o posibles repercusiones de todo esto. Gracias, Ceci, querida. Bueno, pues yo le pediría, si fuera tan amable, también a la maestra Magdalena García de León, quien nos dijo puntualmente, pues en las diferentes semanas nos ha ido dando precisamente la pauta de qué es lo que está pasando, qué está por legislarse, qué no, qué es lo que ya pasa por fin al Senado, que es la última instancia para darnos cuenta, o sea, de que algo avance. Hay cosas que se quedaron por ahí, hay algunas leyes que por intereses que analizamos en el programa pasado y que seguiremos haciéndolo. Es importante. Gracias, maestra Magdalena García de León. Adelante. Buenas tardes, Celeste. Buenas tardes a todos. Esta semana en el Senado, en el Congreso en general, fue muy importante porque la iniciativa de reformas a la ley del Banco de México que aprobó el Senado se detuvo en la Cámara de Diputados. Esto se hizo con el fin de analizarla a mayor profundidad. En una conferencia de prensa, el senador Ricardo Monreal dio a conocer la formación de la comisión bicameral para que, con la participación de los interesados, como son el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, la Asociación Mexicana de Bancos, la Comisión Nacional Bancaria, y quienes deseen hacerlo como institución, van a ampliar el análisis a dichas reformas. El senador Monreal estuvo acompañado por su homólogo, Ignacio Mier,
e informó que será durante la primera quincena de enero cuando se reúnan legisladores, funcionarios del sector público y del sector privado para que todos aporten sus puntos de vista sobre el contenido de estas reformas a la ley de Banjico para obtener un producto legislativo terminado. Señaló que el senador Alejandro Mier va a ser el representante del Senado en esta comisión. Monreal afirmó que coincidimos todas y todos en los beneficios que el proyecto de decreto pretende para que el efectivo en moneda extranjera que ingresa a nuestro país provenga de actividades legítimas y que sean actualizados los mecanismos para que no quede subvaluado el valor del peso, que afecta gravemente la economía de los migrantes y de sus familias. Recordó que esos recursos fundamentalmente vienen de los migrantes nacionales y de turistas del exterior, y que lo que se busca es que los mecanismos que se están diseñando permitan que estas divisas puedan fluir de manera sencilla, seguro y en apoyo de las familias que los reciben. También esta semana se concluyó el periodo ordinario de sesiones del Senado. En este primer periodo del tercer periodo de la 64 legislatura. Fue muy breve la ceremonia que encabezó el presidente de la mesa directiva, Eduardo Ramírez. Ahí informó sobre el trabajo realizado en este periodo. Destacó que a pesar de la pandemia, se cumplió ampliamente con su función de ser un espacio de análisis y debate de los grandes temas nacionales e internacionales. Se realizaron 28 sesiones ordinarias, 26 con un formato mixto, es decir, parte de los senadores desde el salón de sesiones y la otra desde sus oficinas, y también se realizaron sesiones totalmente virtuales. Los senadores aprobaron 60 asuntos y destacan 4 reformas a la Constitución en materia de fuero presidencial y de los legisladores, sobre la nacionalidad y reformas al Poder Judicial de la Federación. Eduardo Ramírez señaló que se aprobaron 5 leyes de nueva creación sobre cáncer infantil, regulación de cannabis, bibliotecas y educación superior, así como 36 reformas a distintos ordenamientos, 15 decretos como la convocatoria sobre la consulta popular, declaraciones de días nacionales y conmemorativos. El presidente de la mesa directiva señaló que presentaron 567 iniciativas y 431 puntos de acuerdo entre los diversos grupos parlamentarios. Se realizaron 338 nombramientos, 1 del cuerpo diplomático y 2 de instrumentos internacionales. Hicieron ya la declaratoria de 3 reformas constitucionales, es decir, que ya las aprobaron los congresos locales suficientes para que sea ya legítima y válida estas reformas a la Constitución. Se analizó el segundo informe de gobierno y finalmente Eduardo Ramírez agradeció a los integrantes de la mesa directiva y a todas las senadoras y senadores con motivo de las fiestas patrias. Se cerró con los legisladores cantando el himno nacional. Esto es lo más relevante que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias, maestra Magdalena García de León. Bueno, pues ojalá y en próximos tiempos, ya a reinicio del año, se puedan dar y seguir adelante y concluir algunas de las reformas que son realmente importantes. Vamos a regresar con temas fundamentales. Queridos amigos, no tardamos. Gracias, maestra querida. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista, por supuesto en ABC Radio, la 760 de años de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, y de manera diferida en Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República, y lo más importante con ustedes, y también en nuestro canal de YouTube del Club de Periodistas de México, de Voces del Periodista Radio también. Gracias, queridos amigos. Bueno, pues yo antes de continuar con otros temas, aprovechando que la maestra Magdalena García de León precisamente puso el tema sobre la mesa, sobre esta propuesta de ley para el Banco de México, yo le pediría a Ceci insistir porque se está manipulando muchísimo en las redes y en Twitter.
Afortunadamente hay mucha gente que confía en el presidente Andrés Manuel López Obrador por algunas opiniones que ha dado, aunque este es de la parte legislativa, pero hablan que si es para el lavado de dinero, bien lo decía el CEPI, que ya es una ley antilavado, o sea, primero se quejan de una cosa y ahora se quejan de otra cosa. Entonces, aquí yo te pediría, Ceci, si nos puedes dar tu comentario de por qué es relevante esta nueva ley y posteriormente hablaremos de las otras. Adelante, Ceci, querida. Claro que sí, querida Celeste. Pues bueno, uno de los temas muy importantes hablando de economía y de esta ley es que las remesas que entran de Estados Unidos a México son inmensas para el Producto Interno Bruto, que son inmensas. Si ustedes revisan lo que nosotros vemos cada año, los ingresos de la Federación, este proyecto, se van a dar cuenta que, por ejemplo, cada año han ascendido, no sé, más de 3,750 millones de dólares que entran, por ejemplo, solo de agosto a la fecha, a México. Lo que quieren hacer con esta ley del Banco de México es que puedan comprar a un mejor precio o vender sus dólares para que quienes residen en México se vean beneficiados, porque hoy quienes se ven beneficiados pues son todas estas empresas que les compran a los migrantes, que envían dinero. Ustedes han de conocer, por ahí hay una amarillita de Western Union y así muchísimas, o cualquier banco que manda remesas de Estados Unidos a México. Entonces, esa es una de las principales intenciones que tiene esta ley. El tema aquí y el ataque de la oposición es que ellos sienten que van a perder autonomía. Yo creo que esos son los temas, el perder poder sobre lo que ellos ya no podrían manejar, como siempre han buscado el director del Banco de México, el gobernador del Banco de México, Carlos Díaz de León Carrillo, así lo ha mencionado, pero esto es más un tema político que un tema de intención de darse cuenta que los migrantes que tanto aportan al país, pues hoy se ven beneficiados también con esa ley, no solamente, pero bueno, cada quien, el León piensa que todos son de su condición, seguramente ellos piensan en el narcotráfico, acostumbrados a los narcogobiernos anteriores. Ese es mi comentario, querida. Bueno. Perdón. Yo quisiera, si fueran tan amables, gracias, maestra querida, si fueran tan amables y vámonos por varios temas, terminando ahorita con cuestiones también que tienen que ver y que son de urgencia, como es la salud. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, doctor querido, científico mexicano reconocido a nivel internacional, ex legislador, pero siempre un defensor de derechos humanos. Doctor querido, ¿cómo ves ahorita y por favor las recomendaciones al semáforo rojo? Ahora que entramos en la Ciudad de México en el semáforo rojo y que en el país también se ha venido un repunte con estas fiestas, que no solamente la gente y los juniors, vemos a los mismos gobernadores pues adentro de los campos, ¿no? Dando un ejemplo totalmente contrario a lo que dicen en el micrófono. Adelante, doctor querido, te escuchamos. Sí, Celeste, muy buena tarde a todos nuestros colegas, a tu amable auditorio. Y sí, efectivamente, hace unas horas, para fines prácticos, se ha hecho una conferencia en la que participaron la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, para informar que estamos ya en semáforo rojo en la Ciudad de México, en el Estado de México, y que esto es a partir del día de mañana y hasta el 10 de enero, y es una medida extraordinaria para frenar de alguna manera el ritmo de contagios tan rápido que se está viniendo en esta segunda ola de contagios de esta pandemia o sindemia, ahora que también tenemos la influenza. Lo que queda como actividades no esenciales es el transporte, las telecomunicaciones, energía, los servicios financieros, la fabricación y venta de medicamentos, la construcción,
los talleres de reparación y refacciones, los servicios tributarios, y bueno, pues las cuestiones de construcción de obra pública y salud. Eso continúa, esas actividades continúan actuando como de costumbre. ¿Por qué estamos en semáforo rojo? Bueno, pues porque el semáforo rojo significa que si la ocupación hospitalaria, fíjense bien, rebasa el 65%, o si hay 2 semanas continuas de incremento estable en los contagios, pasamos a semáforo rojo. Claudia Sheinbaum ha dicho que en la zona metropolitana del Valle de México la ocupación hospitalaria actual es del 75%. Por lo tanto, tenemos que ser muy precavidos al respecto, ¿verdad? Por otra parte, yo quisiera comentar que los estados que están en rojo, en el semáforo rojo, es además de la Ciudad de México y el Estado de México, es Baja California y Zacatecas. Solo tenemos en semáforo verde actualmente a Veracruz, Campeche y Chiapas. El resto de los estados están en semáforo ya sea naranja o amarillo. Entonces sí tenemos que extremar mucho pues nuestras precauciones. Por otra parte, si me permiten comentar que bueno, eso tiene también implicaciones económicas. Recordemos que ya antes de la pandemia, a nivel planetario, estábamos en una crisis económica similar a la de 1929. Sin embargo, bueno, la Organización Internacional del Trabajo había dicho que el desempleo en México podría llegar al 11.7% a fin de año. Esto lo comento porque pues quienes no tienen otra alternativa que salir a jugarse la vida en medio de la pandemia son todas aquellas personas que están en el empleo informal, que sabemos que actualmente pues tiene una participación sumamente importante en el Producto Interno Bruto y que pues es una fracción nada despreciable de las personas que producen en este país. Para aquellos que están en condiciones hasta ahora precarias, también ha habido una gran noticia que lo es el aumento del salario mínimo. Un aumento del salario mínimo de unas proporciones que no se daban en 40 años, Celeste. En 40 años no se incrementaba el salario mínimo como lo tenemos en la actualidad. En el 2019 el salario mínimo aumentó un 16%, en 2020 otro 20%. Y esto colocando por fin pues estas cifras por encima de la inflación, lo cual hace que esta cuarta transformación en realidad esté viendo, pese a la pandemia, pese a esta crisis económica global y sin endeudarse, bien está viendo por la gente más vulnerable, más desprotegida, con este incremento en el salario mínimo. En 2021 se va a situar en 141.7 pesos en todo el país y en 213.39 pesos para la frontera norte, Celeste. Por otra parte, pues las cifras también bueno, quería yo comentarles también como cosas anecdóticas. Desafortunadamente, el maestro Armando Manzanero está hospitalizado. Nuestros mejores deseos para él, su breve recuperación por COVID. Y también el presidente de Francia, Emmanuel Macron, también se ha reportado contagiado por esta pandemia, Celeste. Muchísimas gracias, doctor querido de Rodolfo Ondanza. Precisamente, jefa Fabiana, que está desde el Twitter pidiendo, dice, se los digo de corazón, estamos al borde del colapso. Ya no hay espacio. Los trabajadores de la salud también estamos agotados, pero es nuestro deber seguirlos cuidando. Estamos entregando nuestro máximo esfuerzo. Tú tienes la opción, por favor, no salgas. Esto es fundamental, queridos amigos, fundamental. Y bueno, por otra parte,
aquí también en el tema de los salarios, solamente citar algunos cartones y precisamente del maestro Rafael Barajas Durán, @FisgónMonero, como dice que hay quienes defienden en sus cartones precisamente el que hubiésemos seguido en esas condiciones, como dijiste, Rodolfo Ondarza Rovira, durante 40 años, que casi que se iba a fracturar la economía en México por subir los salarios. Así es que imagínense nada más el pensamiento precisamente de estas gentes. Aquí dice, en un cartón del maestro Fisgón Monero, dice, cínicos por México, y está el señor Gustavo de Hoyos y dice, si te subimos el salario, ¿con qué dinero vamos a hacer campaña contra ese gobierno que hace barbaridades por subirte el salario? Excelente. Un abrazo al maestro Fisgón Monero y por supuesto con pocas palabras y en imágenes extraordinarias está hablando este señor con una persona del pueblo. Chequen ustedes en la jornada. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. En esta mesa hemos escuchado a la maestra Magdalena García de León, a la maestra Ceci Tapia, al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, y los seguiremos escuchando. Y ahorita vamos a escuchar al maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza y al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. El maestro Rodolfo Sánchez Mena es parte de la dirección editorial de Voces del Periodista. Ustedes lo conocen, además académico, y él pertenece a organizaciones científicas y académicas muy importantes. Ya platicaremos más a fondo de la propia trayectoria de cada uno de quienes están en la mesa, que por eso es importante de estos personajes escuchar su análisis. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, del que nos comentaba al inicio Ceci Tapia, que fue a la 1:40 de la mañana, precisamente en el estado de Jalisco, es de interés nacional. Usted nos ha hecho pues reflexionar precisamente con esta visión geoestratégica que tiene tanto nacional como internacional, pero de que es toda vez, ¿por qué es de interés nacional? Pues toda vez que el estado de Jalisco es precisamente uno de los fundamentales escenarios del crimen organizado. Aquí se habla de esta sede de este cártel de Jalisco, no me gusta repetir su nombre porque es como hacerles promoción, pero bueno, es el cártel Jalisco Nueva Generación, y esto pues a la par, no sé, pero parece como que se va inaugurando, ojalá no sea así, una etapa de violencia previa a las elecciones. Le pregunto si eso será, y esto sobre todo en regiones donde el narco tiene el dominio. Bien sabido es que en ese estado es muy señalado y ha sido muy señalado el actual gobernador. Entonces, independientemente de esto, pues sabemos también de otras regiones, y esto es solamente en este tenor, y en darnos cuenta que realmente la violencia está tremenda en esa región. Y aquí Jalisco, pues es el punto de conflicto con la DEA y los acuerdos que dieron entrada al Plan Mérida. Yo le preguntaría, maestro querido, que nos comparta el porqué de todo esto. Hoy tuvimos una plática, usted y yo, muy interesante sobre la importancia de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Precisamente, pues, en mucho puede ser basada en la presencia en México desde los años 90, pues de organizaciones de espionaje, básicamente de nuestros vecinos del norte. Lo escuchamos con mucha atención. Gracias, maestra. Pues el tema da para mucho, Celeste, pero vamos a tratar de sintetizarlo rápidamente, con mucho aprecio para nuestro público, para que nos escuchan,
y que están interesados en participar, no nada más informarse, sino también saber cómo informarse y tener su propio criterio para regular su actuación, que es lo que importa. En este caso, el asesinato de el ex gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, no tiene precedentes. Hay que recordar que en funciones, por ejemplo, el ex gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, cuando iba subiendo la escalera, un agente de su escolta le disparó, ¿sí? Y milagrosamente se salvó, ¿sí? En la actualidad él está bien, después fue senador por su estado, y entonces, bueno, pues esta situación nunca realmente fue esclarecida, ¿no? Y en el caso del gobernador, exgobernador Aristóteles Sandoval, pues aquí Jalisco pues, tiene un papel muy importante por su colindancia con Sinaloa, ¿sí? La capital, Jalisco, Guadalajara, pues es una zona de acuerdos entre los diferentes grupos, porque buena parte de las familias de ellos radican en esta ciudad, y es muy difícil que en niveles de la élite se manifiesten este tipo de fenómenos. Sí, hay que recordar, por ejemplo, que el hermano de García Harfuch, hijo de Javier García Paniagua, también fue asesinado fuera de un antro. Sí, esto es muy reciente. Sí, que nos dan el contexto de qué es lo que pasa y qué nuevos escenarios hay en Jalisco, qué nuevos escenarios hay. Como sucedió en Guanajuato, se creó un cartel para contrarrestar la presencia del cartel Jalisco Nueva Generación. Lo mismo sucede en Guadalajara, ¿sí? Y en las zonas aledañas que compiten contra el dominio del cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, pues las confrontaciones y todo esto no trasciende, pero sí nos enteramos, ¿sí?, de qué tan frecuentes son la muerte o de sicarios o también de daños colaterales que son muy numerosos. Ahora bien, ¿sí?, ¿qué es Jalisco en términos de Sinaloa? Para la CIA, Sinaloa, hay uno de sus libros de uno de los hermanos del jefe de operaciones de la CIA, lo define a Sinaloa como la pequeña Colombia. Forma parte de su planeación estratégica para tanto el combate como para el abasto de droga a los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, la presencia de inteligencia, me voy a referir a dos en este caso, ¿sí?, que es la CIA y que es la DEA. Supuestamente la CIA, bueno, se dedica más a cuestiones más vinculadas a la seguridad norteamericana, ¿sí?, y en el papel que desempeñan en nuestro país, normalmente posterior a la Guerra Fría, en plena Guerra Fría, las finales, pues era el combate a uno de sus principales opositores en la región, que era Cuba. Y entonces México, pues se llenó en los años 90, principios de los 2000, ¿sí?, estaba lleno de agentes, unos siguiéndose a otros, cubanos, ¿sí?, y norteamericanos. Ambos se infiltraban, ¿sí?, y entonces, bueno, pues había cooptación de ambos, pero lo importante, no había violencia, ¿sí? Pero había otros escenarios que sí generaban violencia. Por ejemplo, en la DEA, cuando Titi Camarena, ¿sí?, es asesinado, se acusan a mexicanos de ello. Secuestran a un mexicano y se lo llevan a los Estados Unidos. Después no lo regresan, ¿sí? Pero sí, a cambio de esto vinieron los acuerdos que se crearon con los gobiernos panistas de Vicente Fox y de el señor Felipe Calderón. ¿Qué es lo que acordaron principalmente? Bueno, pues que el número de agentes en nuestro país se multiplicó y que no había controles sobre ellos. Al revés, controlaban hasta la misma Secretaría de Seguridad y el propio secretario al señor Genaro García Luna. ¿Sí? Entonces, bueno, si
También teníamos del otro lado, en la colindante en su mesa, el señor procurador y el señor Medina Mora. Y el señor Medina Mora pues autorizó, tenemos que recordarlo e insistir en ello, que llegara a nosotros el operativo Gun Runner, ¿sí?, del gobierno de Obama, ¿sí?, y rápido y furioso, que llenaron de armas oficialmente a los cárteles mexicanos, ¿sí? Yo le daría la vuelta a esto y entonces plantearía, ¿para qué se está creando una ley de seguridad nacional? Pues precisamente, sí, porque si se requiere la colaboración en materia de seguridad norteamericana, de actividades de antiterrorismo, etcétera, sí, es muy importante que haya un acuerdo, una negociación y que la presencia de sus agentes está normado en México, sí. Ahora, la polémica es si se registran, si entregan informes y todo, sí. Hay otros números de agentes que son encubiertos, realizan los encubiertos. Pues es un problema de negociación y de acuerdo con los Estados Unidos por parte de nuestro gobierno. Si tanto la Ley de Seguridad Nacional como las otras medidas, ¿sí?, de negociaciones diplomáticas. ¿Por qué? Porque nuestro país tiene importancia, porque se está discutiendo esto y porque se está discutiendo todo el trasfondo de la pensión del general Cienfuegos. En otras latitudes, ¿sí?, en Rusia, el famoso debate con la Unión Europea y con los propios Estados Unidos, hay un caso similar, que es el del opositor, que supuestamente lo iban a envenenar y que llegó a Alemania, y que hay una gran discusión, pero ¿cuál es el trasfondo de esto? Ojo, el trasfondo de todo esto es un reacomodos geopolíticos que se están dando en México con los Estados Unidos, ¿sí?, y de Rusia con Europa. Post-COVID se está definiendo el escenario posguerra, ¿sí?, de esta situación que estamos viviendo y que nos trae en la situación de México rebasados, como lo estás planteando, Celeste. Pero ¿qué hemos aprendido? El mundo nos ha enseñado. Tenemos que enseñar, aprender del mundo y de nuestras experiencias que tenemos cotidianas. Donde se originó está controlado. Todos los países que tienen otro tipo de cultura y de conducta muy similar a la de nosotros, ¿sí?, están teniendo una respuesta diferente, completamente diferente. No están en un estado de emergencia, pero quienes tenemos, ¿sí?, otro tipo de conducta derivado, primero, en el caso mexicano, por el número tan elevado de trabajadores informales, vendedores ambulantes, la gente vive de ello. Entonces, tiene que plantearse no solo medidas de carácter sanitario, sino llevar otras medidas de diseño, ¿sí?, y de evaluación de lo que estamos sucediendo. Porque en este contexto también, ¿sí?, y en las próximas elecciones, la situación, vamos a tener un cruce de número de muertes por COVID, pero también por las elecciones, porque ya sabemos, tenemos el antecedente reciente de cómo se generan conflictos y muertes en las zonas más convulsas de nuestro país. Gracias, gracias, maestro querido don Rodolfo Sánchez Mena. Vamos a ir un corte, queridos amigos, no se despeguen y vamos a escuchar al maestro Enrique Pazortus Carranza. No tardan, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista. Estamos en una mesa extraordinaria, escuchamos al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, a Ceci Tapia, la maestra Magdalena García de León, al maestro Rodolfo Garza Rovira, al maestro Enrique Pazortus Carranza. Lo haremos ahorita. Yo solamente quiero compartirles, queridos amigos, que nos ha tocado vivir de cerca lo que es el COVID. Yo lo comentaba aquí, que nuestro productor y director general, en nuestra familia nos ha tocado vivir esto, y a pesar de tener mucha precaución, o sea que el nivel de contagio es realmente apabullante, extremo.
En una de las circunstancias, la experiencia fue sumamente dura porque hay a personas que les pegan no tan fuerte, afortunadamente. Hay otros que son asintomáticos y que, sin embargo, de que son asintomáticos y no se dieron cuenta que les dio COVID, después se les hacen estudios de sangre y tienen alguna consecuencia. Les duelen los músculos, tienen diversas cosas. O sea, hay que ver todo esto. Pero yo lo que les sugiero, queridos amigos, se puede, digamos, salvo lo que ustedes digan, su médico más que ustedes, nosotros, siendo un caso muy grave como estuvo el caso nuestro, fue atendido en casa y fue muy bien atendido, como supervisado por un doctor. Entonces yo voy a procurar tener esta plática para con ustedes, no como receta, porque aquí nadie puede tomar los mismos medicamentos, no es una cuestión cuadrada, pero sí que pudiese servir de luz y que sepan que al principio, cuando inicie cualquier síntoma, aunque no sea COVID, como bien dice el doctor, es muy posible que sea cuestiones estacionales, ¿no? Ojalá así sea. Pero hay que tomar algunas precauciones cuando empiecen a sentir estas molestias que pudieran pues salvarles la vida. Entonces, hay cosas que se pueden hacer. Que no sea alérgico a la aspirina, hay que tomar el ibuprofeno, y muchas de las veces en un principio, solamente al principio, la ivermectina sirve, después ya hay que tomar otras acciones, pero hay mucha confusión. Vamos a platicar más adelante y le pediría yo de favor al doctor Rodolfo Garza Rovira para que nos acompañe con el doctor Francisco Santiago Fernández López, que pues es quien le salvó la vida a nuestro productor y director general y que ha salvado muchas vidas de personas sumamente delicadas de COVID. Es una persona muy generosa y que incluso luego atiende y ve y le consultan. Ya platicaremos con él. Así es que busquen también una opción de atenderse en casa con una supervisión médica. Bueno, pues, perdón, maestro, pero me pareció importante compartir esto en momentos de tanta angustia e incertidumbre, ¿verdad? Hay que atender y dar cuenta y seguimiento a lo que las autoridades dicen. No salgan de casa, por favor, y seguir quien lo tenga que hacer, pues tener todas las precauciones. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, representante del Club de Periodistas de México en el bellísimo estado de Campeche, y pues parte del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo, al igual que el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Por favor, si fuera tan amable su análisis, maestro. Sí, licenciada Celeste, voy a tratar de sintetizarlo. El maestro Sánchez Mena hizo un auténtico diagnóstico profundo de este tema, de algo que ha pasado en una entidad que parece que sigue en esa dinámica. Recordamos Cosío Vidaurri y su vinculación a través de una sobrina de una familia con Caro Quintero, el escándalo que efectivamente, como señalaba el maestro Sánchez Mena, generó la intervención en el asunto de Kiki Camarena, y llegando a este momento... Y hay en Jalisco también. Estamos hablando del estado de Jalisco, ¿no? En el momento en que vemos que Aristóteles Sandoval es un político que termina un sexenio, que tiene 46 años, hoy que fallece, que es asesinado allá en su propia entidad, que rompe 20 años de gobiernos ininterrumpidos del Partido Acción Nacional, que le gana al Partido Acción Nacional, siendo el actual gobernador de Movimiento Ciudadano, el opositor que no puede llegar a completar esta ruta permanente del Partido Acción Nacional, y que entrando, como señalaba la maestra Ceci Tapia también, a los 8 días de haber iniciado su administración es asesinado su secretario de Turismo, y meses antes de entregar el poder sufre un atentado su fiscal. Pues queda demostrado que en este contexto, cuando él reintenta seguir su carrera política, cuando hay estas decisiones del gobierno de la República para regular la participación y la presencia de estos cuerpos de élite supuestamente norteamericanos,
que han violado nuestra soberanía nacional con el pretexto de combatir lo que no se combate en su tierra, a partir de sus fronteras, pues demuestra que estamos ante una serie de presiones muy serias, muy importantes, y además la manera en que se lleva y que se ejecuta esta acción criminal, pues da mucho que decir desde el momento en que hay una limpieza inmediata por parte de los integrantes del restaurante, hotel u antro donde se encontraba el gobernador al ser ejecutado, y posteriormente cuando su cuerpo de protección intenta llevárselo para los primeros auxilios, es rafagueado en este sentido. Entonces, esto no es fruto de la casualidad, indiscutiblemente, fue un evento perfectamente orquestado, y obviamente se señalan los diferentes analistas nacionales e internacionales, pues señalan esta confrontación con el cártel Jalisco Nueva Generación, este cártel Jalisco que fue consolidándose durante los gobiernos panistas, y que desde el gobierno, y nunca tuvo ningún sobresalto, desde el gobierno de Ramírez Acuña y posteriormente como secretario de Gobernación. No olvidemos que el actual gobernador Alfaro llega precisamente en el pasado proceso electoral ya con otras siglas, y sus primeros actos de gobierno es hacer una crítica, confrontar a la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador e intentar hacer auditorías y persecución al gobernador, al que hoy pues se dice sentirse abatido por los hechos que se han consumado en su entidad. El gobierno evidentemente es un tema que debe de ser atendido por ser un crimen, un asesinato del fuero común por parte del Estado de Jalisco, pero es indispensable por lo que constituye en seguridad nacional y en la necesidad urgente de dar una señal de cero impunidad en este sentido, porque estaríamos entrando a una dinámica en donde el crimen político, como sucedió en la transición que se dio lamentablemente después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, todo se fue resolviendo por esa vía. Ya vivimos ese trance en esa etapa hasta la llegada al poder de Ernesto Zedillo Ponce de León, donde todo fue simulación y nunca se aplicó el Estado de Derecho. Creo que esta es una llamada de alerta muy fuerte para toda la seguridad nacional, y es un reto a la justicia de nuestro país, que obviamente pues tiene un origen, tiene muchos antecedentes y tiene muchos elementos y vías que deben ser perfectamente revisadas, pues para evitar que esto sea una señal previa a advertir lo que pueda suceder posteriormente en las campañas políticos electorales por venir. Creo que debe haber una coordinación para que este asunto se llegue hasta las últimas consecuencias. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Por cierto, circula en redes un video que curiosamente estaba pues señalando precisamente su lente hacia donde fue esta ejecución, y llamó mucho la atención también el que estaban parados del otro lado del camellón enfrente una moto, y se veía que había un vehículo, después resulta que eran dos, pero hasta que se oyó los disparos, ahí se quedaron. Hasta que se oyó la última ráfaga, es que se ve que arranca el de la moto, seguido por dos camionetas, al parecer iguales, del mismo color, azul me parece, como se detectan, ahí la verán ustedes, y o respetan mucho los semáforos en este estado, o no sé, si estaban a la expectativa de ver qué es lo que sucedía. Pero bueno, queridos amigos, ya nos vamos. Maestros, nada más una frase, por favor, para salir ya, para despedirnos. Maestra Magdalena García de León. Sí, como no, es mejor perder una Navidad en tu vida que tu vida en una Navidad. No es mía la frase, pero creo que es una buena frase. Excelente, maestra. Doctor Rodolfo Garza Rovira, por favor. Muchas gracias, Celeste. Pues las recomendaciones son quedarse en casa. Si se sale, pues con cubrebocas, sana distancia. Por favor, no hacer fiestas, posadas, ni reuniones familiares. Pues denuncien cuando esto ocurra. Las compras deben realizarse por una sola persona. Y si tienes COVID,
infórmalo, aíslate por 15 días y acude al médico. Muchas gracias. Gracias, doctor Rodolfo Sánchez Mena, maestro querido, rapidísimo, una frase. Rapidísimo, hay que tener mucho cuidado con los costos de los servicios, ¿sí? Que se están yendo para arriba. Hay que normarlos. Gracias, maestro querido. El maestro don Enrique Pastor. Justicia y cero impunidad. La patria lo merece. Gracias, maestro don Enrique. Ceci, querida. Hoy es el Día Internacional del Migrante y esto es que muchos de nuestros mexicanos regresan al país. Sana distancia, cuidado, pero también denuncien. Está el programa Bienvenido Paisano. Hay que cuidar. Gracias, queridos amigos. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de eso se trata. Un beso tronadísimo. Gracias.